Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fans de las series turcas y del drama que a menudo las rodea, están en el lugar correcto hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que involucra a dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a desentrañar por qué algunos sienten que es injusto no quererle, y lo más intrigante de todo, exploraremos su supuesto secreto. Así que si están listos para un poco de chisme, análisis y, por qué no, un toque de misterio, quédense conmigo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Can Yaman y Demet Özdemir, nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Se conocieron y trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci, donde su química en pantalla fue simplemente eléctrica. Literalmente prendieron fuego a las redes sociales y capturaron la atención de millones de fans en todo el mundo. Sus personajes Candivit y Sanemeyn se convirtieron en una pareja icónica, y la audiencia se enamoró perdidamente de ellos, tanto en la ficción como, muchos esperaban, en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada puede volverse borrosa, y las expectativas de los fans a veces chocan con la realidad. Aquí es donde entra la frase injusto no quererle. ¿A quién se refiere exactamente? ¿Y por qué sería injusto? Para entenderlo mejor debemos considerar las diferentes perspectivas. Por un lado, tenemos a los fans que idolatraron la conexión entre Can y Demet en la serie. Para ellos su relación en pantalla era tan creíble y apasionada que naturalmente esperaban, o deseaban, que esa magia se extendiera fuera de los sets de grabación. Cuando las cosas no resultaron de esa manera, o cuando los rumores sobre su relación eran solo eso, rumores, surgió una especie de decepción. Para estos fans quizás sea injusto no querer a Can, o a Demet, porque los vieron como la pareja perfecta, la combinación ideal. Ver que esa conexión no se materializó en una relación duradera puede generar frustración. Y aquí es donde entran las especulaciones. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pasó detrás de cámaras? Y es aquí donde comenzamos a indagar en lo que podría ser su secreto. Cuando hablamos de injusto no quererle, es importante matizar. La verdad es que nadie está obligado a querer a nadie, especialmente a figuras públicas que en última instancia son personas con sus propias vidas y decisiones. Sin embargo, la intensidad con la que los fans se involucran en la vida y las relaciones de sus ídolos puede llevar a estas percepciones de injusticia. Can Yaman, en particular, ha sido objeto de mucho escrutinio. Conocido por su carisma, su físico impresionante y su actitud a veces un tanto controvertida, ha ganado una legión de seguidores, pero también ha generado críticas. Algunos podrían argumentar que es injusto no quererle, porque Can es un actor talentoso que ha trabajado duro para llegar a donde está. Ha mostrado una gran dedicación a su oficio, y su éxito internacional es innegable. Su energía en pantalla, su capacidad para encarnar personajes carismáticos y apasionados, ha conquistado a audiencias de múltiples países. Desde esta perspectiva, si alguien decide criticarlo o no quererle basándose en rumores o en su vida personal, podría considerarse superficial o injusto. Después de todo, juzgar a alguien por algo que va más allá de su trabajo es, en sí mismo, problemático. Por otro lado, la percepción de injusto no quererle puede venir de la forma en que las noticias y los rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir se han difundido. Las revistas, los blogs de entretenimiento y las redes sociales a menudo juegan un papel importante en la construcción de narrativas. En el caso de Erkenci, la química entre Can y Demet era tan palpable que muchos medios comenzaron a especular sobre una relación fuera de la pantalla. Estas especulaciones, alimentadas por la imaginación de los fans, crearon una presión invisible sobre ambos actores. Y ahora, llegamos a la parte más jugosa, el secreto. ¿Cuál podría ser este secreto que envuelve a Can Yaman y Demet Özdemir, y que podría explicar por qué algunos sienten que es injusto no quererles, o porque su relación pública no fue lo que muchos esperaban? Los secretos en el mundo del espectáculo suelen ser variados: relaciones ocultas, proyectos cancelados, luchas personales, o incluso simples malentendidos. Considerando la dinámica entre Can y Demet, y las expectativas generadas por Erkenci, es posible que el secreto tenga que ver con la complejidad de sus vidas personales mientras filmaban la serie.
Es fácil para los fans ver a los personajes en la pantalla y desear que esa conexión sea real, pero la realidad de la vida de un actor, especialmente durante un proyecto tan intenso, puede ser muy diferente. Podría haber presiones de tiempo, agendas apretadas, compromisos personales que no se hicieron públicos. También existe la posibilidad de que el secreto sea simplemente la diferencia entre la persona y el personaje. Can Yaman es conocido por su energía vibrante, su confianza y su estilo de vida extrovertido. Demet Özdemir, por su parte, a menudo proyecta una imagen más reservada y sensible. Si bien estas diferencias no son inherentemente negativas, pueden llevar a que las dinámicas de la vida real no se alineen perfectamente con las fantasías de los fans, quienes ven a los personajes que interpretan. Otro posible secreto podría ser la gestión de su relación profesional. A veces la industria del entretenimiento puede ser dura. Las relaciones, tanto románticas como de amistad, pueden complicarse por la fama, la exposición pública y los intereses profesionales. Quizás el secreto es que, a pesar de su evidente conexión en pantalla, las realidades de sus carreras y sus vidas personales los llevaron por caminos separados, y mantener esa separación pública fue una decisión difícil pero necesaria. Podríamos especular que el secreto de por qué es injusto no quererle podría ser un recordatorio de que debemos separar al actor de su vida privada. Quizás Can Yaman, a pesar de las controversias o las percepciones negativas que algunos puedan tener sobre él, es una persona que ha enfrentado sus propios desafíos, que tiene virtudes que no siempre se ven a través del prisma de los rumores. Y si el secreto está relacionado con Demet, quizás es la comprensión de que ella también tiene derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre su vida personal que no siempre serán del agrado de todos. En la industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, a menudo se crean narrativas que no siempre reflejan la complejidad de las personas involucradas. El secreto podría ser, simplemente, que la verdad es mucho más matizada y menos dramática de lo que los rumores sugieren. Quizás el secreto es que, a pesar de todo el alboroto mediático, Can y Demet mantuvieron un respeto mutuo y entendieron las presiones de estar en el ojo público, y tomaron decisiones que consideraron mejores para ellos individualmente. Es crucial recordar que las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar los rumores y crear una imagen distorsionada de la realidad. La frase injusto no quererle surge a menudo cuando los fans se sienten decepcionados por la dirección que toman las vidas de sus celebridades favoritas, especialmente cuando esa dirección se aparta de las expectativas creadas por sus personajes o por las especulaciones de los medios. Entonces, ¿cuál es el secreto? Si bien no tenemos una respuesta definitiva, podemos inferir que probablemente se relacione con la complejidad de la vida privada bajo el escrutinio público, la diferencia entre la realidad y la ficción, y la forma en que las percepciones de los fans pueden no siempre alinearse con la verdad. El injusto no quererle podría ser una invitación a mirar más allá de la superficie, a reconocer la humanidad de estas figuras públicas y a evitar juzgar basándose en información incompleta o especulativa. En resumen, hemos explorado la idea de por qué algunos podrían sentir que es injusto no quererle, a figuras como Can Yaman y Demet Özdemir, basándonos en la intensa conexión que generaron en Erkencikus. Hemos especulado sobre su supuesto secreto, que podría residir en las complejidades de la vida privada bajo la fama, las diferencias entre la persona y el personaje, y las decisiones profesionales que toman. La verdad es que a menudo, los secretos del mundo del espectáculo son simplemente realidades humanas que no siempre encajan en narrativas sencillas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante y sobre todo, informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que es injusto no querer a una figura pública por razones que no están relacionadas con su trabajo? ¿Qué piensan ustedes sobre el posible secreto de Can Yaman y Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de las series turcas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.